voy a explicar en qué consiste para ir recordando. Para resolver triángulos rectángulos solamente existen dos casos. ¿No ve? Solamente existen dos casos, ¿ya? El primer caso es cuando... a ver, aquí voy a escribir. El primer caso es solamente cuando te dan dos lados. O sea, se acordarán que en triángulos rectángulos solamente se requieren dos datos para resolver, ¿ya? El primer caso es cuando nos dan dos lados, ¿ya? Y el segundo caso es cuando te facilita o nos da como dato un lado y un ángulo, nada más. Entonces, tomar en cuenta, ¿ya? Para resolver triángulos rectángulos, solamente existen dos casos. Cuando tenemos dos lados, el primer caso, y el segundo caso cuando tenemos un lado y un ángulo. Ahora, quiero que tomen muy en cuenta lo siguiente. Para el primer caso, se utiliza el teorema de Pitágoras. De ahí se empieza, ¿ya? Por el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. Nada más, ¿no ve? Entonces, el teorema de Pitágoras lo que dice es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos. Cuando tenemos el segundo caso, es decir, L, lado y ángulo, tenemos que hallar los otros datos por función trigonométrica, ¿ya? En todo caso, entonces por función trigonométrica. Entonces aquí lo voy a colocar, función trigonométrica, ¿ya? Entonces, función trigonométrica. ¿Cuántas funciones principales tenemos? Tres, ¿no? ¿Y cuántas secundarias? Otros tres. Las principales son seno, coseno, tangente, y las secundarias son cotangente, secante y cosecante. Hasta esta parte es un breve resumen para resolver triángulos rectángulos, ¿ya? ¿A qué denominamos triángulos rectángulo? Es cuando uno de sus ángulos es de 90 grados, tal como este problema. Y se simboliza encesándole un cuadrado y al medio un punto, ¿no es cierto? Eso es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Esta longitud más grande es la hipotenusa y estos otros son los catetos, ¿ya? Ahora sí, voy a leer en qué consiste el problema. Dice, el ejercicio número 1. Uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 4.8 centímetros. Observas aquí, ahí está, 4.8 centímetros cualquiera. Y el ángulo opuesto a este cateto, o sea, ¿cuál es el ángulo que se opone a este cateto? Eso mide 54 grados. Aquí está, 54 grados. Muy bien. Hallar la medida del resto de los lados y de los ángulos del triángulo. ¿No ve? En todo caso, ¿qué es lo que tengo que hallar? La hipotenusa, este cateto y el ángulo A, nada más. Ustedes sabrán que si este ángulo es 90 grados, la suma del ángulo B más el ángulo A, ¿cuánto tiene que darte? 90 grados. Entonces, ¿cuánto valdría a simple vista el ángulo A? Simplemente hay que restar. De 90 hay que restar, ¿cuánto? 54. Eso es lo que está haciendo para hallar el ángulo A. Fíjate, 90 menos el ángulo B, que vale 54, igual a 36 grados. Sabemos que el ángulo C ya es 90, simplemente le están escribiendo aquí, el C es 90, nada más, ¿no es cierto? Entonces, continuamos. Ya. ¿Qué más tenemos? Te fijarás aquí a cuál caso pertenece. Tenemos dos lados o un lado y un ángulo. Al segundo caso, ¿no? Un lado y un ángulo. Entonces, dije que hay que resolver esto por función trigonométrica. Aquí lo que está hallando es primeramente el lado C, o sea, la hipotenusa. Entonces tengo que decir,
¿cuál es la función que me permite relacionar estos dos datos, el ángulo de 54 y este lado que es 4.8 con la hipotenusa? La función seno, coseno o tangente. En este caso sería la función seno. Entonces, en su caso está diciendo la función seno del ángulo B, cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es B, la hipotenusa es C, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. ¿Qué está haciendo ahora? ¿O qué datos tiene? Lo único que faltaría es C, nada más. O sea, este es el dato que no tiene. Tiene el ángulo B, tiene el lado B, y lo que está despejando es, está dividiendo aquí. Pasaría aquí a multiplicar, y esta función seno que está multiplicando pasa a dividir. Ahí está. ¿Y qué se queda aquí? B. ¿Cuánto es? 4.8, 4.8. Directamente, ¿no? Aquí entonces, en calculadora, se coloca aquí 4.8 dividido entre seno de 54 y te va a salir el resultado. ¿Ya? ¿Qué hacemos para hallar el lado A? De igual forma, mira, de estos dos datos que te facilitan, tengo que relacionar con este lado A. ¿Cuál es la función que te permite? Seno, coseno o tangente. En este caso sería, respecto de este ángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería tangente. Por eso es que está haciendo aquí, tangente del ángulo B, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿No ve? ¿Cuáles son los datos que tenemos? El ángulo B nos facilita, el lado B también nos facilita. ¿Qué es lo que tenemos que despejar? A. A, ¿qué está haciendo aquí? Está dividiendo. Pasaría aquí a multiplicar. Y esta tangente que está multiplicando va a pasar aquí a dividir. Entonces sería aquí. A va a ser igual a B sobre tangente de B. A B, pero B vale 4.8. Dividido entre tangente de B, pero B vale 54. El ángulo B vale 54. El lado B solamente vale 4.8 y este es el ángulo B, que es 54 grados. Está colocando en la calculadora y aquí 3.49. ¿No ve? Muy bien. Por tanto, dice, aquí simplemente están los datos. A ver, aquí simplemente están los datos, completándolo, ¿no? Nada más. ¿Ya? A, ¿cuánto ha hallado? 3.49. Aquí B, ¿cuánto vale B? Como dato ya tenemos 4.8. Aquí está pues 4.8B. ¿No ve? Entonces eso está completando aquí. B y C, lo que acabamos de hallar aquí, 5.93. Punto y como el ángulo A es 36, ¿no es cierto? Eso hemos hallado aquí arriba, mira. Fíjate, aquí está 36. Muy bien. El ángulo B, lo que acabamos de, como dato nos falta 54. Y el ángulo C, ¿cuánto es? 90 automáticamente, porque es el ángulo de 90, el ángulo recto. Ahí está, ¿no es cierto? Pasamos al segundo problema. El segundo problema dice lo siguiente. Los lados de un paralelogramo miden 12 y 20 centímetros. Un paralelogramo es esto, tipo zomboide, ¿no? Uno de ellos vale 12 y el otro vale 20, ¿ya? Me parece, pero esto debe ser al contrario, porque esto, no, está bien, ¿no? No hay problema. Este es el más corto, entonces 12, y el más largo es 20 centímetros, respectivamente. Y forman un ángulo de 60 grados. Aquí están formando un ángulo de 60 grados. La pregunta, ¿cuánto mide la altura del paralelogramo? Es decir, estas líneas segmentadas, eso sería la altura. ¿No ve? La altura, ojo aquí, siempre está ubicado respecto del piso en forma de 90 grados. O sea, es como una T invertida, ¿me entiendes? Por ejemplo, aquí tengo el piso y aquí está un globo, digamos. Muy bien, ya, un globo. Quiero hallar la altura desde este piso, ¿ya? Esa altura no puedo medir desde aquí. Ya, entonces flexo me voy a agarrar desde aquí y lo voy a medir. Ahí está, profe. Vale 3 metros. No, 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 no.
La altura, para que tomes en cuenta, se mide de forma perpendicular al piso donde tú estás parado aquí. Y esto sería perpendicular, o sea, de 90 grados tiene que ser. O sea, esta recta azul, que es el piso, y esta recta roja, te fijarás, está formando como una T, pero invertida. La T es de esta forma, pero en este caso está invertido, ¿no? Entonces, date cuenta, yo te estoy dando los parámetros correspondientes, la altura se mide de forma perpendicular, o sea, como una T invertida. No puedes estar tomando con otros ángulos de esa forma, ¿no ven? No. Te fijarás, esta altura tiene 90 grados, mira, ahí está, correcto, ¿no ven? Entonces, la altura no es desde aquí hasta aquí. O podría tomar alguien, profe, ya voy a medir desde aquí, aquí, profe, ahí está la altura. No, 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 no. La altura es de forma perpendicular al piso, ¿correcto? Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Muy bien. Eso es lo que tienes que hallar, esta altura que sería h, lo he denominado aquí. Y su área, ¿ya? El área de un paralelogramo va a ser simplemente la base por la altura, ¿no? Entonces aquí, a ver, vamos a ver. El área va a ser igual a qué cosa? A la base del paralelogramo, que sería aquí base es 20, por la altura, nada más. ¿Ya? Enseguida te explico el por qué, ¿no? Esa es la fórmula, nada más. Entonces vemos cómo está resolviendo. Decimos aquí. A ver, vamos a ver. Para hallar la altura, hacemos, dice. Se quiere hallar esta altura. Te fijarás, aquí hay un pequeño triángulo. La hipotenusa vale 12. El ángulo vale 60. Y este 20 es el dato que te está faltando desde aquí. A ver, ten en cuenta. Desde aquí. Vamos a ver. Desde aquí hasta aquí es 20, mire. ¿Me entiendes? Y este 12, mire, ¿desde dónde? Desde aquí hasta aquí, 12. A ver. Este no es desde aquí, cuidado, desde este vértice hasta aquí vale 20. No, no, no. Desde este vértice hasta este otro vértice está, o sea, tiene el dato como 20 centímetros. Correcto. Pero te fijarás aquí en este triángulo, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí. Que voy a dibujar prácticamente. A ver, ¿con qué color dibujamos? Con verde. Este es el triángulo, fíjate. Desde aquí, aquí, ahí está el triángulo. Nuevamente, ahí está. Ese triángulo. Entonces, tranquilamente, del resto, olvídate de esta otra figura. Entonces, te da un lado y un ángulo. ¿A cuál caso pertenece? ¿Al primer caso o al segundo caso? ¿Te da LL o te da LA? Te da LA, te da, ¿no ve? Un lado y un ángulo. ¿Qué tenemos que hallar? Una función trigonométrica. Entonces, busco con estos datos, este ángulo con esta hipotenusa y este H, este cateto, ¿cuál es la función que nos permite calcular? ¿La función seno, coseno o tangente? En este caso, respecto del ángulo de 60, por supuesto. Respecto de este ángulo, es cateto opuesto y es la hipotenusa. Sería la función seno. Por eso es que está haciendo esto. El seno de 60 grados va a ser igual. ¿A qué cosa? A cateto opuesto respecto de 60 es h, sobre la hipotenusa que es 12. Ahí está. ¿Qué queremos hallar aquí nosotros? La altura. ¿No ve? El ángulo ya está allá. Despejamos la altura. Para que la altura se quede solito, ¿qué está produciendo? Este 12, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Pasaría aquí a multiplicar, aquí. ¿No ve? Multiplica aquí y luego lo vamos a invertir. El primer miembro se convierte en segundo y el segundo miembro se va a convertir en primero. Aquí no nos haremos mucho lío. Simplemente hay que agregar calculadora y colocar 12 por seno de 60 grados. ¿Cuánto había sido? 6 por raíz de 3. Esta raíz de 3, colocale en la calculadora también, ¿no? ¿No? Entonces, eso. ¿Ya?
Y te va a dar aquí en decimales igual, no sé a cuánto dará, multiplicando 6 por raíz de 3, ¿no? A ver, vamos a intentar hacer aquí 6. A ver, vamos a ver un rato. No. Ya. Bueno, pasamos al segundo ejercicio. Al tercer ejercicio en este caso. A ver, está un poco lento la computadora. Ya, ahora sí. Entonces, en esta parte, el resultado hay que colocar simplemente en la calculadora 12 por seno de 60 grados. Y aquí te va a dar un resultado en decimales, ¿no ve? Ya, entonces, ahora, el área, que nos estábamos olvidando. El área, se había dicho en un momento que es la base. A ver, a ver. Ya, vamos a ver. Que es la base por la altura. Es decir, base por la altura. A eso es igual. La base vale 20. Esto es la base, donde está apoyado al piso. ¿No ve? Y la altura, ¿cuánto hemos hallado? 6 por raíz de 3. Eso simplemente le está colocando aquí. ¿Ya? Igual dice la multiplicación 6 por 2, 12 y el 0 más la mitad, o sea, es 120. Y el raíz de 3 lo está dejando ahí nomás. ¿No? Listo. ¿Por qué centímetros al cuadrado? Porque el área, las unidades siempre van a ser centímetro al cuadrado. En cambio, cuando decimos simplemente centímetro, ¿ya? Estos son unidades de longitud. Pero cuando este centímetro está elevado al cuadrado, ya sería unidades de área o superficie también, ¿no? Cuando tu papá va o averigua respecto de un lote en Tarija, Cochabamba, no sé, siempre lo va a escuchar metros cuadrados, ¿no? El lote tiene 200 metros cuadrados, está tal, siempre, ¿no? Entonces, cuando dice metros cuadrados, centímetro cuadrado, entonces son unidades de superficie o área, ¿me entiende? ¿Ya? Ahí está, pasamos al siguiente ejercicio. Entonces decimos, bajamos más abajo, el número 3, entonces decimos aquí, correcto, ya. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 15 centímetros. Muy bien, aquí está, 15 centímetros. Y uno de los catetos mide 12 centímetros. Ahí está, 12 centímetros. Calcula la longitud del otro cateto y la medida de sus ángulos. Va a decir, este cateto y este ángulo más. ¿No ve? ¿A cuál caso corresponde este problema? ¿Ya? Te están facilitando dos lados. Entonces corresponde al primero. Y yo te dije, ¿no? A un principio, si es el primer caso, ¿cómo hay que resolver? Por teorema de Pitágoras. ¿No ve? Precisamente por ese motivo, aquí está empezando el ejercicio, el problema, la resolución con el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice aquí, la hipotenusa al cuadrado, entonces sería aquí, la hipotenusa al cuadrado, a ver, vamos a ver aquí, dice, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos. Entonces sería A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Lo ve? Listo. ¿Qué está haciendo? Este sería el teorema de Pitágoras de este triángulo con esos datos. ¿Cómo nos da? Está haciendo aquí lo invertido. El segundo miembro lo ha convertido en primer miembro y el primero en segundo miembro. Listo. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Simplemente vamos a ver hallar cuáles son los datos que tengo y cuáles son los que no tengo. A tengo, muy bien. A tengo. C tengo, nos da como dato, entonces esto.
¿Cuál tengo que despejar? Tengo que despejar B para este cateto. ¿No ve? Despejamos esta B, pues, ¿no? Incluso cuando estaban en cuarto se les ha enseñado cómo se despeja directamente. Se les había indicado, ¿no? Que si yo quiero uno de los catetos, simplemente se despeja del siguiente modo, o directamente, ¿no? Decimos aquí, si yo quiero el cateto B, entonces decimos B va a ser igual a raíz cuadrada de ¿qué? Raíz cuadrada de, colocamos raíz cuadrada, ¿de qué? Primeramente, siempre viene la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado, ¿correcto? Aquí, más o menos, siempre es menos el otro cateto, que sería A al cuadrado. ¿Listo? Va a ser igual. ¿No? Voy a reemplazar datos. Raíz cuadrada. Sé cuánto vale. 15. Entonces voy a colocar aquí 15. Y lo elevas al cuadrado. Muy bien. Seguidamente colocas menos A, pero A vale 12. 12 elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Muy bien. Y todo eso lo encierras entre raíz. En la calculadora, ¿cómo tienes que hacer esto? Colocas raíz, abres un paréntesis. 15 al cuadrado menos 12 al cuadrado y cierras un paréntesis. Y igual. ¿Y cuánto te va a salir el resultado? Va a salir 9 centímetros. Entonces aquí sería 9, ¿ya? Centímetros, ¿no? Por supuesto, porque todo es en centímetros. Y este en centímetros también tiene que ser en centímetros, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no ve? En esta parte solamente está reemplazando datos, lo está elevando al cuadrado, está haciendo paso por paso, luego está despejando recién B, ¿no ve? Y está restando en esta parte el resultado y ha sacado raíz cuadrada más todavía, ¿no? Un poco que no se entiende tan claramente. Continuamos entonces, para hallar los ángulos. ¿Qué es lo que está haciendo? Para hallar los ángulos, a ver, ¿qué es lo que ha hecho así? Para hallar los ángulos, sí o sí está utilizando la función trigonométrica, ¿ya? Entonces, con el seno del ángulo B, está primeramente va a hallar el ángulo B seguramente. Seno del ángulo B, ¿no? Va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, seno del ángulo B es cateto opuesto, que es B, sobre hipotenusa, que es C. Ahí está. B sobre C. Entonces dice, ¿qué datos te están faltando aquí? Automáticamente a ver, B ya tienes, porque aquí hemos resuelto B. C también ya tienes. ¿Qué estamos queriendo hallar? El ángulo B. Esta función seno pasa al otro lado como arco seno, ¿no veo o no? A ver, yo voy a dibujar aquí cómo esta parte se resuelve, ¿ya? En esta parte. Entonces, toma en cuenta, decimos aquí. Dice aquí, ¿no? Seno respecto del ángulo B, dice. Muy bien. Es igual, ahí está, a B minúscula, o sea, el lado dividido entre C. Minúscula, que sería también el lado. Voy a despejar B. Entonces decimos aquí que el ángulo B va a ser igual. La función seno pasa al otro lado como arco seno, ¿no? En todo caso, ese arco seno se escribe sin elevado a la menos 1. Y entre paréntesis, que colocamos B dividido entre C, correcto. B dividido entre C. Muy bien. Y cierro paréntesis. Ahí está. Listo. ¿No ve? Muy bien. Y está desempleando el dato. B, ¿cuánto vale? 9. C, ¿cuánto vale? 15. Entonces, en la calculadora, ustedes tienen que colocar shift seno y te va a salir arco seno. Abres paréntesis y le colocas 9 dividido entre 15 y cierras paréntesis y te va a dar un dato de 36.52 con 12 segundos. ¿Ya? O de lo contrario te va a dar simplemente en decimales, sin esto te va a salir, entonces es igual, ¿no ve? Muy bien, como ya tenemos el ángulo, para hallar el ángulo A, ¿qué hacemos? Restamos de 90 grados, porque la suma del ángulo A más el ángulo B, ¿cuánto es? 90 grados. Entonces yo quiero el ángulo A,
hay que restar de 90. Aquí está restando en esta parte. ¿Y cuánto ha habido? 53 punto tantos les va a salir a ustedes en decimales. ¿Ya? Listo. Entonces, esto ya está. Y esto otro también ya está. ¿No ven? Para aclarar, tal vez esto faltaba, ¿no es cierto? Con este ejercicio ya estaríamos completando en eso. Continuamos con el otro, con el siguiente problema. En esta parte está completando no nomás todo, o sea, le está uniendo todos los datos que ha ido hallando, nada más, ¿no? Ya, el 4 dice, ya, a ver, vamos a ver. Ya. Las diagonales de un rombo miden 10 y 14 centímetros, o sea, las diagonales de un rombo. ¿Cuál es el menor? 10. Entonces, desde el D hasta el B vale 10. ¿Pero por qué, profe? Aquí está 5, pero esta es la mitad justamente. Si es la mitad de 10, ¿cuánto es? Entonces 5 vale este otro lado y de aquí a la otra mitad vale 5. ¿Cuál es el siguiente que es la longitud más grande? El 14. Entonces sería esta longitud más grande. Desde el A hasta C es 14. La mitad, ¿cuánto sería? 7 centímetros. ¿No? Y este que está pintado en celeste forma un triángulo rectángulo. Calcular el lado del rombo y sus ángulos. ¿Ya? Entonces, calcular el lado del rombo. ¿Vale? Esta longitud tengo que calcular. ¿No ven? Entonces, prácticamente es el mismo, ¿no? La longitud voy a hallar, entonces, el mismo dimensión tienen los cuatro. Y tengo que hallar el ángulo A. No solamente esta parte, el ángulo rojo que está aquí, no, todo este ángulo. ¿Ya? Es decir, desde este ángulo, ¿no? A ver, vamos a ver. Desde aquí hasta aquí ese ángulo. El otro sería esto hasta aquí. ¿No ve? Para hallar eso, simplemente primero tengo que hallar este pequeño, el ángulo B, y este ángulo A. Luego lo voy a 2 veces, ¿no ve? Por 2 lo voy a multiplicar. Y aquí también por 2, nada más, ¿no? Como está dando los datos, son los lados, automáticamente si te dan 2 lados, tienes que empezar por el teorema de Pitágoras. Por eso es que aquí está empezando por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la longitud al cuadrado, porque eso es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros lados. ¿Este qué es? 5, entonces voy a colocar 5 elevado al cuadrado, o sea, directamente con números está trabajando aquí, ¿no ve? ¿Ya? Entonces la imaginación, eso valga. Aquí no tenemos, sería 7 elevado al cuadrado. No es, o sea, nos faltaría la simbología en esa parte nada más. Listo, entonces tenemos la longitud, que es igual, la potencia 2, ¿cómo pasa al otro lado? Como raíz cuadrada. Entonces colocamos aquí como raíz cuadrada de qué cosa? De 5 elevado al cuadrado. Muy bien, más qué cosa? 7 elevado al cuadrado. Listo. En la calculadora, ¿cómo es que hay que colocarlo esto para hallar directamente? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Coloco raíz cuadrada. Abro un paréntesis aquí para la calculadora. 5 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado y cierras otro paréntesis. Y que te va a dar una 8.6 centímetros. ¿Ve? Una longitud. Para hallar los ángulos, sí o sí tengo que utilizar la función trigonométrica. Depende a los datos que tengo, ¿no? O sea, cualquiera. Con cualquiera, porque automáticamente ya tenemos los tres. Esto tenemos, este lado es 5 y esto también 8.6. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Con qué función trigonométrica está trabajando para hallar los ángulos? A ver. Vemos aquí. Ya. Ahí está. Primero está trabajando con tangente. Tangente respecto del ángulo A va a ser igual. Cateto opuesto, que sería 5, sobre cateto adyacente sería 7. Ahí está. 5 sobre 7. Tangente pasa al otro lado como arco tangente. ¿No ve? En otras palabras, esto sería, a ver, el ángulo A va a ser igual. Aquí. A ver, en esta parte. El ángulo A está con sombrerito en este, ¿no? Va a ser igual a arco tangente
A ver, arco tangente elevado a la menos 1. ¿De qué cosa? Entre paréntesis, de 5 sobre 7. 5, muy bien, sobre 7. 5 sobre 7 y cierro paréntesis. Listo, en la calculadora hay que colocarle nada más eso y te va a salir un ángulo de 35 punto tantos, ¿ya? En ángulos absolutos, podríamos, no, en cambio está transformado grados, minutos y segundos, ¿no? Simplemente podría ser el resultado en grados absolutos, nada más. Para hallar el otro ángulo que está haciendo aquí, de 90 está restando el ángulo A. Y nos sale 54 punto tantos va a ser aquí. 54.40 y tantos va a ser seguramente, ¿no? Grados absolutos, no de esta forma, ¿ya? Pero si están haciendo de esta forma, de igual manera es valedero también, no hay ningún problema. Por lo tanto, los ángulos del zombo va a ser, ¿cuánto? 2 veces este ángulo y 2 veces el ángulo B, ¿no ve? Tal como está haciendo en esta parte. A ver, vamos a ver. Ahí está, mira. Muy bien, mira. 2 veces el ángulo A, 2 veces el ángulo B. ¿Qué está haciendo? El ángulo A lo está multiplicando por 2 y este es el resultado. El ángulo B lo está multiplicando por 2 y este es el resultado. Teniendo como resultado estos, ¿no? Prácticamente los ángulos del zombo. Muy bien, continuamos con el otro ejercicio, que sería el ejercicio número 5 o el problema número 5. Dice, queremos fijar un poste de 3.5 metros de altura. O sea, un poste, ahí está, de 3.5 centímetros de altura. Con un cable que va desde el extremo superior del poste al suelo, aquí al suelo. Desde ese punto del suelo se ve el poste bajo un ángulo de 40 grados. Desde este punto del suelo se ve el poste con un ángulo de 40 grados. Pregunta, ¿a qué distancia del poste sujetamos el cable? Entonces, ¿a qué distancia del poste? Esto está diciendo esta longitud. Desde aquí hasta aquí. ¿A qué distancia del poste sujetamos el cable? Dice, ¿no? Con estos datos teniendo. Pregunta número 2. ¿Cuál es la longitud del cable? Lo que te está diciendo, hay que hallar este. A ver, vamos a ver. Ya, esta incógnita más, ¿no? Lo que tenemos, esta incógnita nos está pidiendo, ¿ya? El cateto A y la hipotenusa C, nada más. ¿No ve? Como tenemos el ángulo B es 40 grados, aquí en el ángulo A simplemente lo está restando por ángulos complementarios. De 90 le está restando el ángulo B. ¿Cuánto es? 50 grados. Sabemos que C ya vale 90 grados. ¿No ve? No hay problema. Entonces, hallamos el lado A y el lado C. Vamos a ver qué está utilizando aquí. Está utilizando tangentes. ¿No ve? Muy bien, tangente. Entonces decimos aquí, tangente de 40 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente para hallar el lado A. Cateto opuesto es B sobre cateto adyacente es A. Ahí está. ¿Qué datos lo que te facilita? ¿Cuáles son los datos que te facilitan? Ya. Te está faltando B, muy bien, y el ángulo de 40 grados. ¿Qué es lo que nos falta? A. Está dividiendo, pasa aquí a multiplicar. Y esta tangente, como está multiplicando, va a pasar aquí a dividir. Entonces, A va a ser igual a B dividido entre tangente de 40. Ahí está, mira. A va a ser AB, que es 3.5, dividido entre tangente de 40. ¿No es cierto? Entonces, y el resultado es 4.17 metros. Muy bien. Excelente. Ahora, para hallar el ángulo, el lado C, es decir, ¿no? Respecto de este ángulo con este cateto y este lado o la hipotenusa, ¿cuál es la función? Seno. Seno de 40 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa.
Ahí está, mira, seno de 40 grados es cateto opuesto B, que te facilita como dato sobre C. C es lo que no tenemos. Está dividiendo, va a pasar aquí a multiplicar. Y esta función seno de 40 está multiplicando, pasa aquí a dividir. Entonces va a ser C es igual a B sobre seno de 40. C va a ser igual a B sobre seno de 40. Aquí simplemente B ya lo está reemplazando 3.5. Como resultado tenemos 5.45 metros. ¿No ve? Y dice aquí, por tanto, el cable de 5.45 lo sujetamos a una distancia de 4.17 metros, ¿no es cierto? Entonces es el resultado, ¿no? Ya, ahí está, del poste, ¿no? Pasamos en esta parte, voy a hacer pausa y otro video para resolver tal vez los otros ejercicios, que sería el ejercicio número 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? Espero que se haya comprendido. Si tiene alguna consulta, puede hacer internamente, ¿no?